Primero de todo, agradecer a Luis Nava, agradecer a Antonio y agradecer a Pablo Plaza por darme la oportunidad de venir aquí y contar un par de cosas de oceanografía, aplicado un poco de matemáticas también, y eso. Y por supuesto agradecer al departamento por organizar este tipo de ciclo de conferencias, y así se puede intentar vislumbrar un poco que la matemática no tiene por qué ser solo álgebra o solo ecuaciones diferenciales desde la perspectiva teórica, sino que también se puede utilizar una perspectiva más interdisciplinar y hablar de diferentes campos. Así que bueno, voy a empezar esta charla. El título es un poco más casi, ¿no?, poético, en el que hablo de las ondas más solitarias del océano buscan compañía en la marea. Un poco más de incluso clickbait, ¿no? Pero después hablaré un poco de la razón por la que he puesto este título, y al final de la charla espero que cada uno de vosotros entendáis un poco por qué las ondas más solitarias del océano buscan compañía en la marea, ¿no? Ahí tenéis mi correo por el tipo de luego un pequeño índice. Para el desarrollo de esta charla he ideado una especie de como si ustedes partieran de aquí a Salamanca y fueran a la playa de Cádiz, cualquier tipo de playa bonita en Cádiz. Así que imagínense que cogen el coche y se van hacia la costa, la playa de Bolonia, por ejemplo, que hay muchísimos tipos de formaciones geológicas y oceanográficas, y ocurren muchos tipos de eventos. Entonces, se va a estructurar en cuatro partes. Primero vamos a llegar a la costa, vamos a llegar a la playa y va a ver lo que sucede, qué tipo de contenido vamos a encontrar. Observaremos el intermareal, que ya comentaré lo que es intermareal, un par de ejemplos. Y ya por último, la parte más gruesa de esta charla va a ser, observaremos el vaivén de la marea, y ya por último cogeremos un buque oceanográfico y intentaremos observar las ondas más solitarias del océano. Así que vamos a comenzar llegando a la costa. Imagínense que ustedes van a la playa y lo primero que hacen es pasar por Namibia y van en busca de algunas zonas costeras y llegan al desierto de Namibia, un desierto, la verdad es que es bastante interesante, porque esta foto, imagínense ustedes el cochecito que está por aquí, porque es una foto que está tomada desde el Copérnico, un satélite, y hoy quieren llegar a la costa, al agua, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo toda la rugosidad de esta foto está tomada desde arriba, de una visión de pájaro, un pájaro. Todas estas rugosidades de la foto son cada una de las crestas de las dunas que tienen contacto directo con el agua que va entrando hacia dentro de la zona dunar, ¿no? Entonces va creando morfologías, la verdad, bastante características, bastante bonitas. Y es curioso porque realmente muchas veces la zona dunar no tiene por qué tener un contacto tan directo con la zona de agua, la zona marítima. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es que si ustedes van a la playa de Bolonia en Cádiz, primero hay una zona dunar y después está la playa, la arena, y ya después en la última parte estará, digamos, la costa, la marea. Entonces, lo primero que nos podemos plantear, ya que tenemos esta foto de la zona dunar, ¿qué es una duna? Porque no he definido de momento qué es una duna de una perspectiva más geológica, ¿no? Una duna es una estructura dinámica porque, recordemos que una duna se mueve a lo largo de su vida, ¿no? El tiempo de vida de una duna es bastante como la vida de un humano. Relativamente. Al principio, cuando una persona nace, los bebés suelen ser muy inquietos, se mueven cada 2 por 3, son muy móviles, se mueven mucho, ¿no? Igual que una duna, la mayoría de dunas cuando nacen, cuando se forman una duna, son dunas móviles, son dunas embrionarias que se llaman, ¿no? Entonces se van moviendo y se van creando y destruyendo cada cierto tiempo, y la verdad es que son dunas muy dinámicas. Recordemos que hay acumulación de sedimentos. Cuando digo acumulación de sedimentos es porque esta duna se forma porque se acumula sedimento arenoso de pequeño tamaño gracias al viento, y se van a formar esa estructura como hemos visto en esta zona, ¿no? Una cresta y después una zona donde reposa el sedimento gracias al viento. Y por último, podemos encontrar en zonas desiertas, en este caso es una zona desierta,
Una zona desierta, evidentemente, pero a la vez una zona litoral. Pero podemos encontrar hay dunas en desiertos gigantescos que no tienen por qué estar al lado justamente de la costa, ¿no? Pero claro, como le he hecho spoiler antes, con mi confusión, ¿cómo se forma una duna? Para formar una duna solo hace falta una serie de elementos. Únicamente necesitamos sedimentos costeros. En este caso vamos a utilizar sedimentos costeros, pero no tengo por qué ser costeros. Uno de los agentes que forman dunas es el viento. Si deben tener en cuenta que el viento muchas veces, el viento localmente puede tener diferentes direcciones. Cuando se forma viento, debido a una diferencia de presiones, imagínense, por ejemplo, que esto es nuestra playa, de una perspectiva lateral, y ahora se va generando viento por diferencia de presiones en diferentes zonas. A lo mejor el viento al principio pues, tiene diferentes direcciones y diferentes sentidos. Pueden ser más o menos fuertes las direcciones del viento, pero llega un momento en el que, de forma global, este viento tiene una única dirección de media y un sentido predominante, que es lo que provoca que se movilice el sedimento hacia una zona en concreto. Y otro elemento muy importante para la formación de dunas es un objeto o una perturbación, algo que más o menos sexy, que se quede, que haga como de tope, entre comillas, y que vaya acumulando, no tiene por qué ser evidentemente un palo, puede ser cualquier objeto, una roca, entonces vaya acumulando el sedimento costero hacia una zona. Entonces, cuando tenemos un viento predominante, ¿vale? Y un sedimento y un objeto, una zona que provoque que no se desplace más ese sedimento, se va cayendo el sedimento poco a poco y se va creando la estructura típica de una que conocemos todos. Esto es interesante porque ustedes dirán, bueno, hemos visto la típica duna en el desierto de Namibia, pero hay otro tipo de dunas. Pues precisamente hay dunas antárticas. En zonas polares, esta foto tomada por el doctor Kees Picard en Francia, y en zonas polares también podemos encontrar dunas, la verdad es que bastante curiosas, que difieren bastante de las típicas dunas que podemos nosotros pensar, pero y tienen características un poco más características de las antárticas, como puede ser que suelen ser dunas más lineales, es decir, un poco más ordenadas, y el tipo de elevación también es diferente. Porque lo que estamos transportando puede ser tanto sedimento de toda la vida, como lo que ustedes pueden ver en la playa, como sedimento, como trozos de hielo, hecho casi a pequeño tamaño, muy pequeño tamaño, incluso a tamaño arenoso. Vale, ahora que hemos ya zarpado, es decir, ya hemos atravesado la zona dunar, vamos a ver la zona intermareal. La zona intermareal es muy interesante porque la zona intermareal es una ecología, es decir, tiene su propio ecosistema, es casi un ecosistema, pero ustedes me dirán, ¿qué es la zona intermareal? Al atravesar el campo de duna, ¿qué se define como zona intermareal? Pues imagínense, es una zona realmente de transición entre la tierra y el mar. Y evidentemente tiene condiciones muy extremas, porque es una zona que, según qué tipo de morfología de playa, vamos a tener pues una variabilidad muy destacable. Esta, por ejemplo, es una zona intermareal de toda la vida, de un concreto que está predominada por zonas rocosas y por zonas de sedimento de playa. Y esto, por ejemplo, es una zona intermareal, es decir, tiene ahí la zona marítima, la zona de mar, la zona terrestre, y es un campo, una especie, una zona, incluso un área en el que de intercambio entre la tierra y el mar. ¿Y qué es lo interesante de esto? Pues que tiene muchas morfologías. Es decir, en esta zona encontramos rocas que van a modificar el tipo de comportamiento que podemos encontrar, el tipo de ecología, tanto de animales como la dinámica de las poblaciones que habitan en este tramo. Pero es que justamente, esta foto está tomada de la playa de la Barrosa, justamente si yo quisiera, si alguno de ustedes ha estado en la playa de la Barrosa, cuando usted llega ya casi a la zona intermareal, hacia la derecha ven ustedes esta imagen y hacia la izquierda ven esta imagen.
Es decir, una zona de playa típicamente que realmente la morfología y el tipo de características tanto de morfología como de dinámica de población que habitan en esa zona difieren bastante. No mucho, pero bastante, una con respecto a otra. Entonces, este tipo de morfología de playa va a tener, si quisiéramos hacer un modelo de ecología de playa de esta zona, es decir, con zonas rocosas y tal, va a predominar algunos eventos, algunos factores con respecto a la playa que tenemos aquí. Es decir, los factores de diferencia son bastante notables. Vale. En esta zona, dado que tenemos roca, hay algunos animales, algunos bichos, que la verdad es que son bastante... van a tener, es decir, un comportamiento muy diferente a cuando un animal se sitúa en la arena. Es decir, imaginemos que tenemos una roca en esa misma roca, y ahora quisiéramos modelizar la dinámica de población o la dinámica de dos poblaciones que se sitúan en la roca. Imagínense la dinámica de mejillones y estrellas de mar. No sé si ustedes lo saben, pero hay muchos... los mejillones y las estrellas de mar son animales que son bastante competitivos, y las estrellas de mar se sitúan normalmente en un espacio... La estrella de mar me ha salido muy mal, pero bueno, imagínate que es una estrella de mar y hay muchas estrellas de mar por aquí, y los mejillones están aquí. Algo así. Bueno, menos mal que me dedico al arte, pero bueno, algo así, ¿no? Esto sería un mejillón y una estrella de mar. Es interesante y hay que tener en cuenta que los mejillones y la estrella de mar conviven normalmente, a veces conviven en la misma zona, en la misma roca, es decir, en el mismo área. Entonces, para modelizar hacer este tipo de modelos, hay que pensar que un factor muy determinante para la modelización de estos modelos es el espacio donde viven ambos. Es decir, los mejillones son predados por las estrellas de mar, pero compiten por el mismo espacio porque viven en la misma roca. Y aparte, es decir, tiene un factor importante que hay una relación de predación, ¿no? Pero la predación en esta roca no solo, es decir, evidentemente, tanto que están en el intermareal y la marea sube y baja todos los días. Evidentemente, cada 12 horas vuelve de pleamar a pleamar, y cada 6 horas vuelve de bajamar a pleamar. Entonces, esta roca va a estar sometida a mucho estrés hídrico, es decir, a mucha variación cada 6 horas, a mucha exposición con respecto al sol, porque realmente el sol está aquí. Entonces, más o menos horas de sol en cualquier sitio va a haber, no sé, 8 horas, más o menos, un poquito más, 12 horas de sol aproximadamente, en los que estos animales van a estar expuestos a cualquier tipo de predación, evidentemente. Entonces, existe una predación es decir, dentro de la relación entre la estrella de mar y el mejillón, y una predación externa, la exposición que ellos sufren. Y cuando tenemos esto, hay que tener en cuenta también que todos estos modelos, pues la verdad es que son bastante complejos, porque van a competir, van a tener unas condiciones de contorno muy limitadas, la roca, y la competencia va a estar determinada también por los, como he dicho antes, como los factores abióticos, como la exposición al sol o cualquier tipo de factor, como imagínense que hay una tormenta y el agua dulce va cayendo sobre la roca, entonces vamos a tener un comportamiento diferente de una zona a otra, de intermareal. Entonces, esto difiere bastante como cuando quisiéramos modelizar el intermareal blando, sin un tipo de roca. ¿Por qué? Porque aquí los animales que van a vivir van a ser animales muy de pequeño tamaño, y lo importante de estos modelos es que van a describir está determinado por el tipo de porosidad del sedimento donde habitan y la bioturbación. La bioturbación es realmente
Imagínense un cubo de arena, es decir, yo cojo una parcela de arena, un cubo, en 3 dimensiones, y la habitación es la actividad de los bichillos, digamos, que habitan en el sedimento, que forman galerías. Por ejemplo, hay algunos gusanos que forman galerías, y bastante interesante cómo la competencia entre los propios gusanos, un gusanillo, que quiere comerse a otro tipo de gusano o un tipo de crustáceo que vive en la arena, pues las condiciones de contorno del donde habitan son muy diferentes. Vamos a tener en cuenta otro tipo de parámetros. Tras atravesar el intermareal viene algo bastante interesante, que es el pavimento de la marea. Ya hemos llegado a la costa y todos estamos pendientes a coger un buque y a explorar el océano. Entonces imagínense que ustedes se dividen en 2 grupos. Un grupo de vosotros va a hacer una expedición a la bahía de Fundy, en Canadá, y otro va a ir a la zona del océano Atlántico. Ahí está el morado, está la bahía de Fundy, que más o menos está hay una zona costera que está, digamos, en la parte norte de Estados Unidos y este de Canadá, sur de Canadá, sureste de Canadá, que, bueno, después diré una serie de cosas más interesantes sobre ello. Y otro grupo de vosotros, el grupo rojo, va a ir al habitado del océano Atlántico, que, bueno, ahora diré el experimento que tendréis que hacer cada uno. La marea en el océano Atlántico, el grupo que ha ido a hacer una expedición al océano Atlántico, es la misma que el grupo que ha ido a la bahía de Fundy. Decimos ustedes. Pregunta al público. ¿Ustedes creéis que es la misma onda marea? No. ¿Por qué? Que alguien me lo diga. ¿Alguien sabe por qué? No, la persona que ha dicho que no. No sé, supongo que debido a que si estás comentando el océano Atlántico no tienes nada que te impida, y si estás al lado de la zona terrestre hay unos movimientos diferentes y la cosa compuesta de manera que algo que te impide moverse hacia zonas específicas. Entonces, tú dirías que no es la onda marea por las características del entorno. Sí, tú dirías. Yo diría que es la misma onda marea. Pero bueno, ahora vamos a ver si realmente es la misma onda marea o no es la misma onda marea. Es decir, a mí me suena que es la misma, pero bueno, también tiene sentido lo que has dicho, evidentemente. Entonces, ya habiendo estado cada uno de los grupos, en cada uno de los grupos, yo les voy a decir a ustedes, al grupo que está en la bahía de Fundy, que tome medidas de la marea. Y os voy a dar una ecuación, que es la ecuación de aire. No sé si os suena, pero la ecuación de onda de aire, voy a representarlo por chi, el perfil de onda, que depende del espacio y del tiempo, ¿vale? Es igual a una amplitud, la amplitud de la marea, en este caso, la amplitud de la marea en zona oceanográfica es la mitad de la altura de la profundidad. Pero bueno, en realidad se va a medir la amplitud de la marea por el coseno de V menos K, ¿vale? Como ustedes sabrán, V o W o omega va a ser la frecuencia y K va a ser el número de onda. Que bueno, si ustedes recuerdan, K es igual a 2P partido por lambda, donde lambda es la longitud de onda, y bueno, la onda, digamos que es la clásica que es, ¿no? Uy, sí. Lo he dicho y lo he puesto mal. Bueno, ¿qué hay? Ahí está. Entonces, a los dos grupos les doy la misma opción. Les digo, bueno, intentad ajustar, mirar la marea, mirar los datos mareales de vuestro buque y decidme si funciona realmente, si más o menos la marea se ajusta a la ecuación. Bueno, estoy seguro que el grupo azul, el grupo rojo, cuando vaya mirando la marea, el grupo que está en medio del océano Atlántico, va a decir, wow, la verdad es que más o menos se ajusta bastante bien. Y probablemente el grupo que está en la bahía de Fundy me dirá, uff, la verdad es que la marea regular, se junta, utiliza esta ecuación pero no funciona bien. Eso es muy interesante porque en realidad evidentemente no puede funcionar bien, y es muy improbable que funcione bien esta ecuación en la bahía de Fundy. Evidentemente es la misma onda, pero vamos a tener que esa onda no tiene por qué ser la onda clásica de aire progresiva,
perfecta de toda la vida. Entonces, aquellos que estáis en alta mar, claro, pensábamos, podríamos pensar, vale, la profundidad, ¿dónde nos situamos? A ver, en alta mar, la profundidad casi no tiene nada que ver, porque es verdad que la onda de marea, pues, bueno, tiene bastante amplitud y tal, pero bueno, tampoco es muy importante la profundidad. Y zonas de contorno ahí en alta mar, tampoco hay mucho. Entonces, hemos supuesto que casi un planeta agua, ¿no? Que no tiene ningún tipo de contorno, no tiene nada. Entonces, estando ahí, pues, más o menos, ¿hay diferencia de densidad? Tampoco, vamos a suponer que el agua en alta mar es más o menos perfecta, ¿no? Tampoco tiene diferencia de presión, no llueve, es decir, es zona increíble. Claro, ahí se ajusta muy bien la ecuación de aire, la onda de aire. ¿Por qué? Porque es una onda progresiva y realmente para zonas, como he dicho antes, con condiciones perfectas, la onda de aire funciona relativamente bien. Va a haber algún tipo de diferencia, pero bueno. Ahora, váyanse ustedes a la bahía de Fundy e intenten medir la ecuación, es decir, intenten medir la onda mareal con la ecuación que les he dado, ni de broma, es verdad. Saldrá una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque sí que es la misma onda mareal, pero realmente, aunque sea la misma onda mareal, la marea es una suma de muchas ondas. Es decir, es una composición de diferentes ondas que da al final la onda de marea, pero que es una suma de muchas ondas con diferentes armónicos que acaban siendo la onda mareal completa. Pero claro, cuando estoy en alta mar, las condiciones como son casi perfectas, la ecuación de onda, la ecuación predominante, que es con la que se puede aproximar mejor, va a ser la ecuación de ondas clásicas. Pero cuando tengo en zonas diferentes va a tener una composición diferente, va a poderse modelizar con otra composición, otro tipo de onda. Pero evidentemente es solo una onda. Lo que pasa es que se comporta diferente según el tipo de... si estamos en costa o si estamos en alta mar. Por eso, bueno, vamos a continuación, una de las teorías bueno, bastante acertada para modelizar la onda mareal en el océano es la teoría de la dinámica de la marea. En la teoría dinámica de la marea se supone, o vamos a tener una serie de consideraciones. Evidentemente, como ha dicho usted, la Tierra tiene contorno, es decir, la marea no es un planeta agua, va a tener contorno y va a tener zonas donde evidentemente la profundidad va a empezar a disminuir, va a tener interacción y aumento de diferentes densidades por la interacción de sedimentos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues la teoría dinámica de la marea considera que la onda de marea se modeliza como una onda estacionaria. Es decir, una onda, no sé, ustedes seguro que sabiendo de onda estacionaria, una onda que tiene dos contornos, es decir, vamos a considerar que está cerrada, porque evidentemente todas las zonas costeras encierran a la onda. Entonces tiene una pared y una boca, entre comillas. Y dentro de todas estas zonas de contorno, es decir, de todos los contornos costeros, es donde se sitúa donde vive la onda. En cada una, entonces las ondas estacionarias tienen una zona, de desplazamiento con respecto al nivel medio del mar. De nuevo, imagínense ustedes que el nivel medio del mar global es este. En realidad, vamos a suponer profundidad igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, y toda la onda de marea va oscilando y va a... esto en 2 dimensiones, eso es en tercios. Va a quedarse en puntos que teóricamente no van a oscilar, se van a quedar con la misma... con ningún tipo de desplazamiento, con 0 amplitud, y otros puntos, estos serían los nodos, y los antinodos que sí se van a desplazar con respecto al... van a ir oscilando de antinodo a antinodo, pero bueno, simplemente oscilando en la amplitud de la marea. Y claro, esto es increíble porque en el mapa se observan
Los antinodos de la marea van a ser esta zona, digamos, esta convergencia de líneas, ¿de acuerdo? Entonces, en esta zona, la oscilación aquí, la marea va a ser prácticamente nula. No existirá mucho desplazamiento vertical, mucha oscilación de marea y, por el contrario, bueno, cabe destacar que los que habían ido al Atlántico Norte, bueno, están en una zona relativamente bastante de poco desplazamiento, pero los que habéis ido a la bahía de Fundy, sí, vale, Atlántico Norte, perdón, sí, me confundí. Decía, ya no me he cuadrado. Vale, al Atlántico Norte. Estáis precisamente en una zona de nodo, por lo tanto el desplazamiento de marea va a ser bastante poco apreciable. Va a ser apreciable porque realmente es un modelo que sigue siendo relativamente... Es imposible que no se desplace nada porque va a haber otros factores como... aquí no hemos considerado ningún tipo de tormentas ni borrascas ni nada que va a provocar, bueno, el aumento del nivel del mar medio y tal. Es decir, todo va a ser muy... exceptuándose esas apreciaciones puntuales de la meteorología, vuestro barco va a medir muy bien la onda de aire. Y en realidad, los que estabais en la bahía de Fundy, os doy el dato, es la zona cuyo rango de marea es mayor en el mundo. Es decir, que si observamos, yo me voy allí y observo dónde está la pleamar, y dentro de 6 horas, más o menos, observo dónde está la bajamar, el recorrido que hace la marea en la playa es el mayor recorrido que hay en el mundo de ese rango de marea, ¿no? El rango intermareal. Entonces, evidentemente, no va a ser bueno con el modelo de aire. Entonces, claro, cabe destacar que, evidentemente, esto también sigue siendo un modelo, entonces va a tener sus fallos, pero evidentemente no vamos a tener... es mucho más exacto este modelo dinámico de la marea que un modelo de X que consideramos que no hay contornos, que es un modelo completamente casi exacto. Vale. Entonces, hemos dicho antes, como su compañero ha dicho, pues realmente en zonas costeras, ¿por qué la marea? Claro, evidentemente la profundidad disminuye, tenemos un tipo de onda de marea un poco más diferente. ¿Por qué pasa esto? Porque por un fenómeno que se llama asomeramiento. Evidentemente, como dice la palabra, el asomeramiento es evidentemente una variación, es decir, una disminución de la profundidad a medida que nos acercamos a la costa. Entonces, claro, hablando de dibujo una esquinita, imagínense de perfil que esto es ustedes están viendo la costa, aquí tenemos un chiringuito, ¿vale? Y de aquí va allá, o sea, alta mar, ¿no? Entonces, si lo miremos de perfil, como hemos dicho antes, esta zona, a medida que nos acercamos a la costa, la profundidad va a ser menor, evidentemente. De forma general, no tiene por qué ser, pero bueno, de forma general va a ser menor la profundidad. Entonces, aquí, como hemos dicho antes, aquellos que están en el Atlántico Norte, la onda de marea se puede modelizar bastante bien, con la onda de aire, ¿vale? Una onda de toda la vida, perfecto. Pero a medida que la profundidad disminuye, vamos a tener el proceso de asomeramiento y vamos a simular la marea, vamos a hacer un modelo de marea diferente, es más, con otro tipo de ecuaciones de onda. Normalmente se divide en 3 partes. Como supone que es la aquí. En 3 partes, digamos, el tipo de onda de marea, el tipo de onda, el tipo de tramo en el que va a aparecer algún tipo de onda. En el primer tramo de alta mar, vamos a considerar que es aguas profundas. Entonces, hay unas aproximaciones que se pueden utilizar en el que si la profundidad de la zona es mayor que la longitud de onda partido por 2, pues la verdad es que vamos a encontrar se podría tomar aproximaciones de ondas de aire, es decir, vamos a una onda bastante buena, con mucha profundidad. Entonces, suponiendo que hay eventos climáticos, que es un mundo ideal.
de aquí, es decir, el último tramo, cuando llegamos casi a la playa, las primeras zonas los primeros metros hacia el mar, se suele considerar que la profundidad, una condición para hacer esta aproximación es que la profundidad debe ser menor que la longitud de onda partido por 20. ¿Y qué queda en medio? Pues, bueno, esto se denomina agua somera. Esto es agua profunda, una aproximación por agua somera, y lo que queda en medio se suele denominar aguas intermedias, porque tampoco se van a inventar mucho más. Es decir, es un tema lo que queda. Estos son aguas someras, perdón, aguas profundas. Estos son aguas someras. Y aquí, bueno, aguas intermedias, que en realidad el tipo de onda que podemos encontrar aquí se suele modelizar con otro tipo de ecuaciones, como puede ser es decir, se puede modelizar con ondas, al modo suena, con ondas de Stokes 2. Este tipo de ondas suele ser generalmente ondas de aire. Y aquí podemos encontrar unas ondas, las ondas noidales. No sé si os sonará, pero son un tipo de solución que, bueno, que luego probablemente tacharé. Entonces ahí tenemos una diferencia, y la razón por la que, partiendo de alta mar en el Atlántico Norte, podemos modelizar bastante bien la onda de marea con la ecuación de aire, pero a medida que nos acercamos a zonas costeras, la onda se va modificando y se puede modelizar con otro tipo de ecuaciones. Vale. Y ahora, partiendo ya de la onda de marea, ya sabemos más o menos de lo que trata la marea. Vamos a pasar a una parte, a la segunda parte de la charla, que sería las ondas solitarias de terreno. Esta parte estoy seguro, me imagino, no sé si estáis muchos de cuarto, de primero o no, que a lo mejor os han contado el típico experimento de la primera observación de una onda solitaria, o de un solitario. Pero bueno, lo voy a hacer porque me encanta explicarlo, sinceramente. Me parece súper curioso, así que vamos. Es decir, las ondas solitarias son un tipo de onda particular. Y después los solitores son un subtipo de las ondas solitarias, que quede claro. Después lo explicaré más detenidamente. Fue en el siglo XIX, un ingeniero escocés llamado John Scott Russell, se dice la leyenda, o los escritos, que estaba tranquilamente en la zona portuaria, en un tumbado, tranquilamente, y observó como entrando un buque sobre un canal más o menos estrecho, cuando terminaron de amarrarlo, y por el buque se propagaba una onda. Y claro, llamó la atención de este ingeniero. Entonces, cogió un caballo y estuvo persiguiendo la onda, porque le resultó muy curioso dos características de que sucedían de la onda que eran muy notables. La onda que vio propagarse no se modificó, es decir, más o menos iba a una velocidad constante. Cuando lo cogió el caballo dijo, más o menos va siempre a la misma velocidad. Y después, una cosa que resultó es que no cambió de forma. A medida que él veía, miraba la onda, así con el caballo, no cambió de forma esta onda. Entonces, ese tipo de esta onda que él observó en el siglo XIX, posteriormente acaba siendo un artículo, una publicación que en 1844, en su publicación denominada Report on Waves, acuñó como grandes ondas de traslación, que posteriormente, otros muchos matemáticos y físicos tomaron la iniciativa, siguieron investigando. Boussinesq también aportó su trabajo sobre ondas someras, y finalmente fue en el año 1895 cuando Diederik Korteweg y Gustave de Vries publicaron un artículo en el que hacían un modelo de ondas en zonas someras, como hemos dicho antes aquí, en el que encontraron una solución para modelar en esa ecuación. Encontraron una solución tipo solitón, es decir, la onda que Russell observó, finalmente en el año 1895, fue modelizada y descrita con ecuaciones matemáticas con un soporte más robusto por Korteweg de Vries, que lleva su nombre, la ecuación lleva su nombre, evidentemente. Entonces, un breve inciso.
en la ecuación Corte-Metternich. Entiendo que la notación más o menos está clara, pero chi de t es igual a la parcial de chi con respecto al tiempo. Y eso es sucesivamente. Alfa y gamma son parámetros con dimensiones que pueden ser, que en la literatura se suele utilizar. Yo personalmente utilizo la referencia de Luhmann y Yanko, y ellos suelen tomar como alfa igual a 6, alfa igual a menos 6, gamma igual a 1. Pero bueno, son parámetros más o menos libres que puedes utilizar casi lo que tú quieras, pero que después intervienen en la anchura, en la anchura y amplitud de la onda solitónica que vamos a obtener. Bueno, y no fue hasta la aportación de Zunki-Kruska cuando se acuñaba el término solitón, es decir, un poco después de la publicación de la publicación del Corte Metternich. Entonces, claro, la onda solitónica, ¿qué? Porque hemos hablado de onda solitónica, onda solitaria, pero no es lo mismo. Una onda solitónica está dentro de tres subgrupos. Una onda, sí, está dentro de todas las ondas que hay. Existen ondas viajeras y ondas estacionarias. Vamos a acuñar el grupo de ondas viajeras. Dentro del grupo de ondas viajeras hay un subgrupo que son las ondas solitarias, ¿no? Aquí onda viajera y onda solitaria. Y dentro de las ondas solitarias hay un subgrupo que es, bueno, es un tipo de onda que es la onda solitónica. Onda solitónica. ¿De acuerdo? Más o menos para que quede claro. Entonces, para encontrar la solución tipo solitón de la ecuación KdV, gracias a la simetría que posee la ecuación KdV, la simetría de Lie, gracias a la teoría de simetrías de Lie, pues se pueden obtener que la onda KdV, la ecuación KdV tiene ondas, admite soluciones tipo solitón, que es lo importante, digamos. Vale. Esta ecuación, la solución tipo solitón de la ecuación anterior, la ecuación KdV, que está determinado, como he dicho antes, este término va a ser la amplitud de la onda solitónica. Es decir, como hemos dicho antes, por alfa, ¿vale? V va a ser la velocidad de la onda solitónica, que es más o menos constante, como hemos dicho antes, como Serco Russell. Y por último, este término de aquí es la inversa de la anchura de la onda solitónica. Como he dicho antes, gamma también está ahí, depende del parámetro que utilizamos como lambda. Y z sub 0 es la línea característica. Y en este caso, casi puedes utilizar lo que tú quieras. Es decir, la línea característica, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es desde donde tú tomas la referencia de la amplitud. Tomas las coordenadas de la amplitud y vas hacia abajo el eje X. Por eso he dicho que realmente te da igual si utilizas z sub 0 en 0 o cualquier tipo de procedimiento, porque se pueden trasladar las últimas ondas solitónicas y te queda lo mismo. De acuerdo. Y ahora, otra parte interesante de la charla es qué pasa con las ondas solitónicas en el océano, que es lo que observó Russell, porque en verdad Russell estaba ahí, observó una cosa, he contado la parte matemática relativamente, la parte más simple, digamos, pero ¿por qué en el océano hay ondas solitónicas? ¿O qué provoca eso? Se deben cumplir dos efectos bastante interesantes, bastante cruciales para que haya una onda solitónica. Bastante simplificado este tipo de esquemas, pero bueno, para que en la columna de agua se crea una onda solitónica, debe haber estratificación. La estratificación de la columna de agua no es más que, imagínense, ustedes tienen un cubo de agua, ¿no? Entonces la estratificación es cuando tenemos en una zona, en una masa de agua, dos o más masas de agua con características diferentes y que están, digamos, divididas por un gradiente muy destacado de algunas propiedades del agua. Es decir, imagínense que este cubo tiene una densidad aquí de un ρ sub 1 de densidad. Vamos a considerar que ρ sub 1 es bastante mayor que ρ sub 2. Esta notación no es matemática, pero bueno, más o menos consideramos que la densidad de ρ sub 1 es mucho mayor. Bueno,
Y aquí vamos a tener una interfaz que realmente, bueno, puede ser, no tiene por qué ser recto, pero normalmente es recto, está en una perturbación. Rho sub 2, perdón, Rho sub 1. Entonces, claro, si la densidad de Rho sub 2 es mucho menor que Rho sub 1, evidentemente por la gravedad se vaya acumulando por el peso una cantidad de agua mayor en el fondo con mayor densidad. Y aquí, en la zona somera, en la zona menos profunda, se va a poner un agua con menor densidad. Como entonces va a haber un gradiente de densidad muy notable con respecto a la profundidad. Esto provoca que haya como diferentes capas de agua estratificadas, es decir, en diferentes estratos va a haber agua con diferentes características. Ahí tienes la estratificación. Van a ser dos masas de agua con diferentes características y que esté un gradiente más o menos notable. Y por último, para que se produzca este tipo de ondas solitónicas, debe aparecer una perturbación que provoque, digamos, que la desestabilización de ese sistema estratificado. Y ya por último, ¿qué pasa en el océano? ¿Cómo podemos encontrar las ondas solitónicas en el océano? Porque ya hemos dicho de forma general dónde las encontramos. Bueno, pues vayan ustedes, ya hemos vuelto del buque oceanográfico, pasamos por Cádiz, por el estrecho de Gibraltar. Entonces, llegamos allí y nos han dicho, bueno, un pesquero, nos subimos dentro de un pesquero porque ahí se pesca bastante. Y ahora vamos a empezar a ver una desestabilización en el barco. Para que se produzca una onda solitónica en el mar, como hemos dicho antes, que tiene que haber una estratificación de la columna de agua. ¿Y qué pasa en el estrecho de Gibraltar? Que el mar Mediterráneo es mucho más denso, mucho más salino. Rho 2 va a ir por debajo porque va a tener una mayor densidad, un mayor peso, digamos, que Rho 1, que es el océano Atlántico que va a ir por encima. ¿Eso es verdad? Entonces, el océano Atlántico siempre va hacia el océano Atlántico va a ir siempre hacia arriba, introduciéndose en el mar Mediterráneo, y a la inversa del mar Mediterráneo, hacia abajo, saliendo hacia el océano Atlántico. Pero curiosamente, por causas geológicas, y porque durante una época geológica, en el Mesiniense, se formó una serie de estructuras geológicas, hay una especie, permitidme los geólogos, de montañitas de elevaciones en el estrecho de Gibraltar que provocan que el agua mediterránea que va por el fondo se choca contra el umbral camarinal que está ahí y se debe elevar hacia arriba, provocando un salto hidráulico. Es decir, ya tenemos estratificación y una perturbación porque el agua más densa surge hacia arriba, se choca contra el agua menos densa que está en la zona superficial y con un resorte va propagándose una onda que vamos a denominar onda solitónica, pero que en índole oceanográfica se denomina onda interna. Y se va a propagar normalmente hacia dentro del océano. Normalmente las ondas solitónicas se propagan hacia dentro del mar Mediterráneo. Hay estudios también que observan las ondas solitónicas arriba, con satélites. Hay algunas que van hacia el Atlántico, pero normalmente se propagan hacia dentro del Mediterráneo. Y vosotros me diréis, vale, muy bien, ¿y qué tiene que ver esto con la marea? Pues curiosamente, es más propenso a que se produzcan ondas solitónicas en periodos mareales cuya velocidad de la onda mareal surgen en pico. Es decir, cuando más o menos la velocidad de la onda mareal es relativamente alta, la corriente que va del Mediterráneo hacia afuera va a ser mayor. Esto todo con pinzas porque en realidad ocurre un proceso mucho más complejo, pero suponiendo eso, como la corriente va a ser mayor, la corriente de onda de marea va a impulsar mucho, de forma más característica, la onda mareal, la corriente del Mediterráneo hacia arriba, provocando ese resorte y propagándose la onda. Es decir, realmente la onda mareal es la que provoca esa creación de ondas solitónicas. Siempre que esté la ecuación de velocidad de ondas mareales, sea destacable, es decir, que tenga una corriente bastante interesante. Y se suele, cada vez que se crea una onda interna, si el pico mareal
es más o menos razonable, el pico de velocidad de la corriente, pues se suele repetir cada 6 horas durante un tiempo ya, cuando la velocidad de la onda mareal disminuye, pues ya deja de aparecer este solitorio. Entonces, son más o menos periódicos. En verano hay mayor cantidad de ondas solitónicas porque el agua hace más calor, entonces el sol calienta más la zona superficial del agua, entonces provoca una menor densidad y con respecto a la agua mediterránea que está abajo, fría, pues se produce una mayor acidificación. Se suele parecer en verano, pero en el hemisferio norte, el hemisferio sur es el verano. Vale, entonces ahí tienen, por aquí está bastante bonito, una foto de satélite de la NASA que aparece la famosa onda mareal, ondas internas, ¿no? Y aquí tienen ustedes un paquete de ondas internas. Aquí, por aquí tienen otro y por aquí tienen otro. Y la verdad es que es interesante porque en realidad los solitones no están tan solos, se producen por paquetes de ondas. Entonces, normalmente, ahora este es del año 64, pero hay también muchas más fotosatélites que no tienen por qué propagarse hasta esa zona, sino como he dicho antes, un poco más para acá o más para allá. Y es curioso porque este tipo de ondas, como he dicho antes, en el fondo marino es donde se acumulan más nutrientes, porque realmente a grandes rasgos, cuando la fauna superficial se muere, pues va precipitando hacia abajo, hacia el sedimento, ¿no? Hacia el lecho marino. Entonces, como he dicho antes, como el Mediterráneo circula por abajo, ¿vale? Y el Atlántico por arriba, la corriente del Mediterráneo arrastra todos los sedimentos, todos los nutrientes del fondo, y cuando se producen ondas solitónicas, cuando hay un mayor pico de la velocidad de la onda mareal, resurgen nutrientes del fondo a zonas someras, y hay algunos artículos que muestran que en los frentes de ondas solitánicas la concentración de algas y de nutrientes es mucho mayor. Entonces hay muchas veces que con clorofila se pueden observar esas ondas solitónicas, ese nutriente, esas algas luminiscentes en los frentes de ondas. Bueno, muchas gracias.